Hoy tenemos un programa fascinante. Antes de nada, por favor, pon like, suscríbete, invita a tus amigos, a tus vecinos, haz que esto crezca, porque es muy importante esto de aprender a amar abierto y expandir la conciencia. Hoy tenemos un programa fascinante. Hoy vamos a hablar justamente de la espiral de la conciencia y lo haremos con una mujer extraordinaria. Realmente te va a conmover. Y tenemos también, por supuesto, nuestro cuento sin cuento y nuestra cápsula para vivir sin miedo. Empezamos. Qué dicha estar compartiendo contigo este viaje de expansión de conciencia, este viaje de libertad, de gozo, de empoderamiento, de autoconciencia. Y hoy, para vivir sin miedo, quiero hablarte de que es fundamental, es importantísimo que sueltes las cargas del pasado. Muchísimas veces, muchas, seguimos cargando problemas que ya no tienen nada que ver en nuestro presente. Relaciones tóxicas que fueron ya y ya no son. Problemas que te dolieron, que te generaron inquietud, pero que ya no son hoy un problema para ti. En fin, tu pasado está lleno de alegrías y de dolores y de conflictos y de soluciones. Pero lo único importante que puedes traerte del pasado es la sabiduría atesorada en él. Mi consejo hoy, mi sugerencia para vivir sin miedo es suelta el pasado. Suelta el pasado, no te detengas, libérate de las cargas del pasado y enfrenta tu presente con esperanza hacia tu futuro. Y empezamos ya con nuestra invitada fascinante de hoy, la doctora Ana María González Garza. Pues como te decía, es un gozo para mí, es un honor presentarte a la doctora Ana María González Garza. Ella es una humanista reconocida en nuestro país, una mujer de una riqueza enorme, de una profundidad extraordinaria y una vida súper compleja. Es realmente apasionante, pero hoy tú, si es que no la conoces de antes, la vas a conocer, porque además ha escrito numerosos libros dedicados a la expansión de la conciencia, a comprender las transformaciones de las miradas humanas a través del cambio de paradigmas. Muy bienvenida, Ana María. Al contrario, yo te agradezco enormemente el espacio que me estás dando y muchos saludos con mucho cariño. Oh, muchísimas gracias, Ana María. Bueno, le comentaba al auditorio, de tu trayectoria. A mí realmente me impresiona. Voy a hacerte algunas preguntas que quizás son privadas, pero que pienso que son importantes porque eres una mujer modélica. Es decir, ¿tienes cuántos años ahora, Ana María? Y dentro de 15 días, 87. 87 años, y a tus 87 años estás activa, escribiendo, dando clase, en fin, me tiene impresionada, pero además tienes muchos hijos. Siete, O sea, 7 hijos, 13 nietos y 7 nietos. bueno, te digo que todo esto es muy importante porque Ujú. quizás uno de los paradigmas que hay que romper es que una mujer exitosa, una mujer con una profunda atención en la investigación y el desarrollo de la conciencia, no tendría tiempo o energía para ser mamá, tener 7 hijos, escribir libros, dar clases. Y creo que ese paradigma lo estás rompiendo tú claramente. Mira, los momentos se han dado muy bien. Digo, yo realmente empecé a trabajar una vez que ya mis hijos estaban todos, cuando menos en el kinder. Entonces ya no tenía yo que estar en casa todo el día. Y luego, pues así, con la ayuda de Carlos, mi marido, pues estuvimos de alguna manera siempre pendientes de ellos. Y a mí me dieron muchas oportunidades para ir creciendo por aquí en este camino. Otro paradigma que has roto es el de que después de los 60 prácticamente ya no hay más que Claro. hacer que vampirizar la vida de los hijos.
Estás, Yo creo que después de los 60, de los 70 y de los 80, se pueden hacer cosas cuando quieres. Digo, las cosas se van acomodando. Yo te he comentado que yo siempre he sido una persona como en búsqueda, ¿no? Carly, mi marido dice que me pongo retos. Y sí, me pongo muchos retos. O sea, si hoy no logré esto, lo tengo que lograr mañana. Y de alguna manera, yo estoy convencida que querer es poder. En la medida en que queremos, podemos. Carl Rogers tenía un dicho muy bonito que decía, nunca digas no puedo, di no quiero. Cuando digas sí quiero, vas a poder. Y bueno, pues yo creo que ha sido un poco mi terquedad de ajá. vida. O sea, que Bueno, podrían decir, yo quiero, sí, yo quiero ajá, abundar en mi admiración por esta riqueza tuya, por esta fuerza que te ha permitido tener un desarrollo muy complejo, como madre de 7 hijos, en fin, como escritora, como maestra y sobre todo, y el tema que nos trae especialmente hoy, como exploradora del universo y de la conciencia. Estabas diciendo ahora que gracias. te has puesto siempre muchos retos, eso es obvio, y además los has superado. Y a mí me parecía muy importante que tú preguntarte tu edad y todo esto, porque creo que eso es modélico. Hay muchas personas, hombres o mujeres, que piensan que después de una determinada edad ya no, uno no puede tener desarrollos. Y yo pienso justamente que la etapa que llamamos tercera o cuarta edad es una etapa espiritualmente poderosísima. Sí, siempre y cuando durante toda tu vida hayas estado en búsqueda de, porque nos podemos quedar atorados. Yo siempre hablo de la espiral de la conciencia. Y esa espiral de la conciencia lo pienso llevando desde el contacto con mi cuerpo, con mi físico, con mi mente, con mi mundo interno, con este universo interior que tenemos. Yo siempre digo, cuya frontera es la piel. Hay dos universos, el interno y el externo. Cuando nosotros a lo largo del proceso de vida vamos de alguna manera atendiendo a todas nuestras dimensiones, en esa medida podemos ir dando un toque de espiritualidad a todo lo que hacemos. No necesariamente tengo que llegar a ser un santo, no necesariamente tengo que llegar a ser algo muy grande. Somos seres espirituales desde el instante en que nacemos, si no es que antes, desde el instante de la concepción. La idea es darme cuenta de eso que soy, que somos, en esencia, para irnos desarrollando. En el momento en que yo negara, yo no soy un ser espiritual, dejaría de sentir que soy, no dejaría de serlo. Tanto Taylor de Chardin, como otro autor que yo quiero mucho y que ya murió también, David Stearns, dicen que el ser humano no es un ser humano viviendo una experiencia mística, sino que es un ser místico viviendo una experiencia humana. Y al misticismo le podemos hablar como espiritualidad o como misticismo. Entonces, si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, nuestro proceso de desarrollo tiene que ir siendo un proceso también de espiritualidad que se va de alguna manera incrementando o vamos descubriendo o despertando a eso que realmente somos en esencia. No sé si estoy Hombre, haciendo clara. absolutamente. De hecho, Ana María, compartimos esta vocación de la exploración de la conciencia y creo que hay muchos términos que tú has investigado a lo largo de tu vida y que a mí me gustaría que abundaras en su clarificación. Los digo todos de corrido, pero luego vamos paso a paso. Que conciencia, entender qué es conciencia, entender que mente y conciencia no son lo mismo. ¿Qué cosa es la expansión hasta el punto de la realización transpersonal? En fin, todas Ajá. estas cosas que en este mundo nuestro, ya ves que ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y
Una de las cosas que para mí es muy obvia es que en nuestro mundo lo femenino, la interiorización, la imaginación, el espacio interior, es una de las cosas más, digamos, desdeñadas o olvidadas, siendo que son el motor mismo, ¿no? Pero Claro. cuéntanos tú, ¿cómo ves, para empezar, la fuerza del paradigma del consumo y de la batalla y de la ganancia? Mira, me comentabas qué es la conciencia. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar, porque la conciencia con SC, digamos, conciencia, implica darnos cuenta. Soy consciente de, me doy cuenta de. Entonces la pregunta sería, si soy consciente de, y la conciencia no es la mente, ¿qué es la conciencia? Bueno, por ahí leí, yo he investigado y que encuentras volúmenes enteros de filósofos y biólogos, de antropólogos hablando sobre la conciencia, hasta que llegó a mis manos un escrito de mi abuelo. Mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años y él hablaba de la conciencia de la siguiente manera. Él decía que es la chispa divina que se imprime en el momento del nacimiento, se imprime en el momento de la concepción, perdón. Se imprime en el momento de la concepción como una chispa de luz que tenemos nosotros como humanos de irla descubriendo y aumentando para que esa chispa llegue a crear el amor en la tierra, en el universo. Esa idea de mi abuelo me fascinó. Y entonces empecé a buscar a los cuánticos y empecé a buscar a grandes filósofos y me fui dando cuenta de eso. La conciencia es nuestra esencia. La conciencia no es algo que tenemos como la mente, el cuerpo, los afectos. La conciencia es la esencia en lo que somos. Por ahí podríamos empezar. Entonces, no sé si quieres que siga yo comentando el proceso o lo vamos enlogando. Pues mira, lo que tú prefieras, pero una de las cosas que me parece importante es compartir con las gentes que nos están ahora viendo y que nos verán, es que todo este proceso tuyo de búsqueda está contenido en muchos de tus libros, como Colisión de Paradigmas, por ejemplo. Pero Ujú. este de Espiral de la Conciencia resume muchas de estas búsquedas y diálogos que tú has hecho con estas conexiones, con estas lecturas. Por ejemplo, pues planteas esta mirada de los que han ido por más, los que han ido por la trascendencia y por la transpersonalidad. Hablas de Wilber, de Eric Fromm, en fin, del creador de la psicosíntesis, en fin, de muchos de ellos. Luego te preguntaré por experiencias, pero de momento me gustaría justo que nos comentes cómo en esta indagación de diferenciar el tener del ser o diferenciar el pensar del ser, ¿no? ¿Cómo es que has resonado con todos estos grandes? Quizá te cuente yo cómo empezó esto. Hace muchísimos años estaba yo leyendo por primera vez a Weaver en el libro este de Conciencia sin Fronteras. Y allí fue donde me despertó una interés enorme, sobre todo ver de qué se trataba. Y él empieza a hablar de las dimensiones de los seres humanos. Y nos dicen, los seres humanos tenemos no 3 dimensiones, biológica, psicológica y social. Tenemos una dimensión más propia de la naturaleza, que es la dimensión espiritual. Y entonces, ¿en dónde está la dimensión espiritual? Está en la conciencia. Ese fue como mi inicio y empezar a ver realmente cuál sería el proceso. Para mí eso es muy importante. Desde el momento en que estamos en el vientre materno, según Stanislav Grof, el transpersonalista muy famoso, él dice que hay una sensación y hay una conciencia que está asimilando todo lo que la madre está viviendo. O sea, la conciencia empieza a funcionar desde que estamos en el vientre materno. Ya nuestra tarea de empezar a desarrollar va a ser cuando nosotros nacemos. Y en ese momento nos dan a luz. ¿Sí?
Groff hace la comparación diciendo, cuando tú abres tu conciencia a la espiritualidad, das a luz a tu ser. O sea, es como tu nacimiento espiritual, es cuando realmente podemos estar convencidos de que somos algo más que un cuerpo, que una mente o que un mundo de afectos. Entonces, el proceso evolutivo es importantísimo. Y de allí, yo creo que mucho tiene que ver en la forma en que nos educan. La Totalmente, educación, porque sí, bien, dime, hay una confusión muy grande entre esta religiosidad en la que los seres humanos apenas participan voluntariamente de su expansión de conciencia, digamos algo claro, muy infantil, de una verdadera espiritualidad. Háblanos de eso. de la espiritualidad también. La espiritualidad desde hace muchísimos años o siglos se ha venido colocando dentro de las tradiciones espirituales, dentro de las religiones o las tradiciones sagradas de Oriente. Entonces, como que los dueños de la espiritualidad serían las iglesias o todas las instituciones religiosas. Por lo tanto, y esto ha sido como una vacuna de etapa para muchas personas, cuando les hablas de espiritualidad, lo estoy confundiendo con religión. Ojo, no con religiosidad, luego podemos ver eso, pero lo están confundiendo con religión. En el momento en que nos damos cuenta que la espiritualidad, entendida desde el punto de vista transpersonal, es la capacidad que tenemos los seres humanos de ir más allá, de trascender nuestro cuerpo, trascender nuestra mente, trascender todo lo que somos. Y cuando te dicen, ¿y cómo trasciendo? Pues ¿cómo vas a trascender? ¿Ves tú, tocas, sientes, hueles lo que es el amor? ¿Sí? Es un, el amor es algo trascendente. Bueno, todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar. ¿Por qué razón? Porque tenemos esa esencia que es la chispa de ese amor, que mi abuelo decía, el amor divino que se nos imprime en el momento de la concepción. Entonces, cuando sacamos de espiritualidad de lo que es la religión, podemos aceptar que todo ser humano, independientemente de lo que crea, de lo que sea, de la raza, de la ideología, todo ser humano es un ser espiritual porque tiene la capacidad de amar. Y el amor trasciende. Entonces, si entendemos esto, ¿por qué es importante la educación? Porque nos vacunan muchas veces, haciéndonos ver que la espiritualidad solamente seas una niña o un niño bueno, que cumplas con lo que te dicen, te van restando libertad, te van imponiendo, impregnando cosas que después difícilmente las puedes soltar, a menos de que vayas siendo consciente de tu ser, ya, del poder que tú tienes como persona. Entonces, por allí yo veo que la espiritualidad es algo, es de todos los días, y que todo lo que hacemos puede ser un acto espiritual si lo hacemos con esa intención de amor, de bondad, de solidaridad, ¿no? Ser que Claro, seamos ahora, me voy por otro lado, la religiosidad. Cuando hablamos de religiosidad también decimos solamente las religiones, pues en la religión pues ser religioso. Si entendemos que la religión viene de religar, todos los seres humanos somos religiosos, estamos ligándolo todo. Ligamos nuestros afectos, ligamos nuestras ideas. Entonces, yo creo que eso es muy importante de ir clarificándonos en el sentido de los temas que a veces son como tabú, que es la espiritualidad y la religiosidad. Como tú dices, Ana María, es importantísimo, creo, el comprender que esta diferenciación entre religiosidad, espiritualidad, de seguir rutinas desde el miedo, el castigo, la vergüenza, hace una gran diferencia. Y creo que es muy importante que todos sepan que no hay nadie mejor que nadie y que todos pueden acceder a esta espiritualidad y a esta potencia
que permite expandir la conciencia, seguir esta espiral de la que tú hablas en tu libro y llegar justamente a una vida de libertad y de gozo. Ahora, para eso, y ahí nos vamos con otro tema en tu libro, hay que entender que sí tenemos necesidades de carencia, pero tenemos también necesidades de trascendencia, de expansión. Y es muy importante entender este cambio. Cuéntanos, porque en tu libro esto lo planteas maravillosamente bien. Bueno, yo también pienso que la trascendencia se da en toda nuestra vida. Un niño que gatea trasciende cuando empieza a caminar. El niño que empieza a entender el abecedario, las letras, trasciende cuando empieza a leer. Si vemos así nuestro proceso, nos vamos a encontrar con un tema que siempre manejo, que nuestra vida es eso, son momentos en los que dejamos de ser algo e incluirlo para ser algo más, ¿sí? O sea, Qué dejo de ser, bonito. dejo de Qué ser un bonito ser es. biológico. Sí, Sí, dime, sí, te iba a decir que es muy bonito lo que dices, porque nos permite comprender esto que decías también antes, no hace falta ser un Buda o un santo para claro, entender lo que es trascender, y lo explicas exacto. maravillosamente. Sí, sigue, por favor. Sí, lo que te digo, en la medida en que vamos trascendiendo nuestra biología, porque la primera identificación que tenemos en el momento en que empezamos a pensar es identificarnos con el cuerpo, con sus necesidades, con sus motivaciones. Esa identificación se va a ampliar cuando no dejo de ser el cuerpo, sino que trasciendo y empiezo a darme cuenta que tengo una mente que razona. Entonces dice, chao, ya puedo pensar, ya puedo decir a mis padres, a mis maestros, a mis cuates, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Mi cuerpo está sintiendo, mi mente lo está pudiendo expresar. Ahí trascendimos. Después, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso va a ser, vamos a convertirnos en personas. Como Carl Rogers decía, una persona que funciona plenamente es aquella persona que es consciente de su cuerpo, de su mente, de su mundo interior y de los otros seres humanos, sin los cuales no puede existir. Entonces ya eres un ser biopsicosocial, ya trascendiste el cuerpo, lo incluiste y fuiste más allá de la mente, la integras, la trasciendes y vas a ser una persona que funciona plenamente, lo traspasas, vas más allá, lo integras, eres un ser conscientemente social, porque somos seres sociales desde que nacemos. Si alguien Ana no nos María, cuida, dime, Ana María, bien, esto de ser persona parece fácil, pero no lo es tanto, porque tenemos muchas pulsiones infantiles que a veces nos hacen relacionarnos de una manera muy dependiente, muy insegura, con mucha vergüenza, en donde nos mantenemos todavía muy autocentrados. ajá. Aquí me voy a referir al humanismo, porque el Roger lo expresa muy bonito. Roger nos dice cómo se desarrolla el ser, cómo se desarrolla el sí mismo. Y el sí mismo se desarrolla a partir de una dualidad. Esta dualidad es qué valoro, lo interno o lo externo. Entonces él dice, hay una valoración interna que tu sabiduría organística te está diciendo, me quiero dormir, ¿sí? Pero estás en una realidad externa, el valor es externo, y te dicen tienes que estar despierto porque estás en clase de matemáticas. Entonces, Carl Rogers nos decía, en el momento en que podemos ir atendiendo a nuestra necesidad organística, el tengo sueño, y entendiendo que en ese momento no me puedo dormir, tengo el poder para trascender esa necesidad, o una de dos, o me duermo y me olvido de la clase, o digo, sí puedo, me interesa. Entonces, en la medida en que vamos uniendo esa dicotomía del mundo, del universo interno, que me dicen lo que quiero, lo que necesito, lo que experimento, al mundo externo que me dice lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer y cómo hacerlo. Cuando vamos pactando y vamos integrando la dualidad,
Entonces nos vamos convirtiendo en una persona más consciente con ese ser, más me doy cuenta de que soy yo. Me doy cuenta de que tengo un sentimiento que a veces choca o a veces no checa con el exterior. Y allí tengo que tomar una decisión. Y ahí está nuestro problema. No nos enseñan a decidir, nos enseñan a obedecer. Y vuelvo a la Exacto. importancia de la educación. ¿Sí? Ujú. Exacto. Por eso la espiritualidad es un asunto de valientes. Es un asunto de Ujú. valientes y nace con esta autoconciencia, con esta autovaloración. Sí, naces con ella, pero la tienes que descubrir. Y Exacto. ahí es cuando nosotros hablamos en lo transpersonal o en lo cuántico incluso, de la importancia de darnos cuenta, de ser conscientes de todo. Y me preguntan, oye, ¿y cómo le haces para ser consciente? Pues como estando en el aquí y el ahora. Si yo no Ujú. estoy en este momento contigo platicando, consciente de lo que estoy diciendo o de nuestra relación, si estoy pensando en qué hice antes o qué voy a comer mañana o qué voy a comer al rato, no estoy en el aquí y ahora y por lo tanto no puedo tomar una decisión. Sí, Entonces, hablando del aquí y el ahora, quiero ujú, traer a un gran amigo tuyo y nuestro, a Ram Dass, y claro, quiero que nos cuentes esta experiencia de el aquí y el ahora de uno de sus libros más importantes, pero esta experiencia que da el estar exactamente en el presente con el otro, que claro. nos lleva a una experiencia de unidad, una experiencia transpersonal. Cuéntanos tu vivencia con Ramdas. Mi vivencia con Ramdas es larga, pero te la voy a contar en lo más reducido que pueda. En un evento con Carl Rogers en La Joya, en la Universidad de La Joya, conocí a Ramdas. Yo no tenía idea de quién era, ni esperaba conocerlo, cuando de pronto aparece este hombre y empieza a hablar de lo que ahora estamos hablando nosotros. Y que yo nunca había hablado de esto. Yo hablaba de la religión o hablaba de la educación, no del conocimiento. Eh, Sería muy largo comentarte. El primero llegó, se sentó en un gran cojín, llegó con una persona, un hindú que tocaba la cítara, y se nos quedó viendo, éramos ciento y pico de personas, y fue viendo a cada gente a los ojos, y cuando me tocó a mí verme con él, fue una experiencia de, no te puedo explicar, aquí algo me pasó de intenso, ¿no? Luego empezó a hablar de lo que es el ser, de lo que es la conciencia, de lo que somos como seres espirituales. Y yo empecé de pronto a sentir que me estaba elevando. Me agarré de la sillita, de la mesita en la que estaba yo sentada, y de allí empezó después con un ejercicio bárbaro que nos llevó a descubrir en la otra persona el ser que era, y a la vez la otra persona descubría el ser que tú eres, y al unir esos dos seres éramos parte de la totalidad, éramos parte del mundo, del universo entero. Sería muy largo contarte toda la experiencia. Fue la primera, yo tuve, que te podría decir, una experiencia extraordinaria, una experiencia de más allá de la conciencia racional o física, una experiencia cumbre, como le llaman Maslow. Me asusté mucho porque nunca había vivido una experiencia así y me iba yo saliendo ya del salón porque íbamos a comer y Ramdas estaba parado en la puerta y cuando me vio sin hablar una sola palabra, me tomó de las manos y me dijo, "Don't worry, it's okay. No te preocupes, está bien." Por supuesto, no me fui a comer, me fui a mi cubículo de estudiante, un cuartito de estudiante, me acosté en el suelo, estaba dando el sol, esta era la 1 de la tarde, y me fui al infinito. Volví a mí, podríamos decir, a mi conciencia de ese ser, de darme cuenta cuando era nacida. Regresando de allí, yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto?
Y empecé a buscar. Y ya de ahí para el real, querida Lidia, mi vida ha sido una búsqueda de eso, de esa experiencia de totalidad, de esa experiencia de amor que no puedes escribir. No, no existen palabras para poder decir lo que se vive, ¿no? Cuando Sí. tienes ese despertar tan brusco y tan inesperado, asusta. Y no hay que asustarse, hay que dar gracias de que pudiste vivirlo. Sí, esta experiencia de unidad, Claro. esa experiencia que quita el miedo y que quita todas las patologías habidas y por haber. Así es. En tu texto, y volviendo a esto de las experiencias cumbre y hablando de este trascender, hay esta propuesta de Maslow de caminar esta trascendencia a través de la pirámide de resolución de Claro, necesidades. Te comentaba claro. hace un rato que sería muy interesante que nos explicaras cómo ves tú estas necesidades de la carencia, desde nuestra carencia, que ocupan tanto tiempo y tanta energía en nuestro mundo, y cómo Claro. quizás sería interesante ir abriéndonos a las necesidades, a esta necesidad de ir más allá, de Claro, tocar lo sagrado que está dentro, de hecho. por supuesto. La famosa pirámide de Maslow es exactamente lo mismo que la espiral de la conciencia. Lo primero que tenemos, lo primero son las necesidades biológicas. Comer, dormir, respirar, ¿sí? Es necesario eso, ¿sí? Y eso lo vivimos durante bastantes meses, quizá años en nuestra vida, totalmente conscientes de mis necesidades, mis motivaciones, y no hay nadie más que yo, un cuerpo que quiere satisfacer todo. Hay gente que vive la fortuna de que le satisfacen las necesidades, y hay personas que desafortunadamente no les satisfacen ni una sola. Un momento en el que yo me peleé de alguna forma en el libro, porque cuando no lo conocí, con él, es decir, tienes que tener cubiertas las necesidades de un escalón de esa pirámide para subir al otro. Y eso no puede ser posible, porque las personas que no tienen que comer, las personas que no tienen la forma de vivir con decencia, con lo que necesitan, pues no van a nunca necesitar algo también de la mente. Esto no podría ser. Ya después me entero que Maslow también pone la pirámide al revés, ¿sí? Empieza por arriba en la espiritualidad. La espiritualidad baja a la autorrealización, esa baja a la parte psicológica, afectivo-emocional, a la parte racional y a la parte biológica. Entonces, si lo vemos así, nuestra esencia, que es la espiritualidad, va a vivir lo que la pirámide de Maslow ya en su forma original, vas viviendo lo biológico. Tenemos capacidad de trascender, pues empezar a pensar. Aquí Rogers hablaba de algo muy bonito. Rogers decía que las personas que han vivido en la miseria más fuerte, en el momento en que tienen una chispa de luz, que le puede venir de fuera, que le puede venir de dentro, es suficiente para que empiece a buscar. Y él ponía un ejemplo muy simpático. Dice que cuando tenía 14, 15 años, los padres se van a vivir a Chicago para que no tuvieran la contaminación de la ciudad en un ranchito lejos. Y entonces un día, en una nevada brutal, no pueden salir de casa, la mamá le dice, baja a la... que tienen esos sótanos como botellitas abajo, baja por unas papas allá abajo para hacer la comida. Dice que él baja, ve las papas y que ese espacio que tenían tenía nada más una racita de luz alrededor, en la parte superior, y que las papas habían germinado y empezaban a crecer hacia esa lucecita que veía. Y entonces él decía que así pasaba con los seres humanos. En el momento que logras ver una chispita de luz,
y empiezas a desarrollarte por allí, empiezas a buscar por allí, puedes trascender. Entonces, volviendo a la pirámide, una vez tienes edad para tener uso de razón, que aquí voy a hacer otro paréntesis, porque el uso de razón, cuando yo era chica, decían que era a los 7 años, y era cuando podías hacer la primera comunión, porque ya tenías uso de razón. Y ahora te enteras que los críos de 3, 4 tienen más uso de razón que muchas veces uno mismo. Te voy a contar una anécdota de ayer. Tengo una bisnieta que tiene 4 añitos. Y estaba dándole lata a la hermana que tiene 6. Y le dice la mamá, Ana, se llama Ana también, Ana, deja de fastidiar a Daniela. Y le dice, mamá, no soy yo, es mi cuerpo y no lo puedo controlar. Yo creo que no tiene ni idea de lo que dijo, pero está hablando del verdadero yo y no puedo controlar mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vamos cobrando conciencia de ese yo soy yo y puedo controlar mi mente, mis afectos y mi autorrealización y despierto a lo que soy en esencia, sabiendo que esa esencia soy desde el principio, la pirámide al revés. Sí, es muy interesante esto que planteas, porque creo que una de las grandes confusiones en la divulgación superficial del planteamiento de Maslow es que la gente cree que antes de buscar la trascendencia tiene que tener 2 chalets, Ah, gracias. mucho dinero, muchos coches, y que primero hay que hacer eso y luego lo demás. Y creo que ha sido una gran confusión. Eh, Así que me parece muy importante esto que planteas, de que la espiritualidad es algo que ya está ahí y que podemos claramente desarrollarla. Y cuando Maslow habla de necesidades, habla de techo y de comida, no habla de tener un palacio en Versalles. Exacto, claro, claro. Y otra cosa por la misma línea, o sea, la gente que no tenga ese chalet o esas comodidades no va a ser capaz de trascender. O sea, como que dices, por Dios santo, o sea, es dividir lo que debe ser una unidad, ¿no? Entonces yo sí pienso que, y bueno, es lo transpersonal, es toda la parte humanista, de decir, la capacidad de trascender es innata, gracias a la conciencia. Y siempre vamos a querer, ya gateo, ya camino, ahora corro, y luego corro un maratón, luego aprendo. Siempre tenemos unas ganas de algo, ¿no? Ajá. Y Y esa es bueno, como la búsqueda. claro, y de hecho algo que es muy interesante es que cuando este movimiento hacia la expansión, hacia el desarrollo, se queda estancado en paradigmas rígidos, deshumanizantes, desde la vergüenza, etcétera, entonces resulta que aparece ansiedad, frustración, estancamiento, y creo que eso tiene que ver mucho con lo que te comentaba al principio de tener ideas muy rígidas de lo que debe ser una vida exitosa. Claro, claro. ¿En dónde centramos el éxito? Y Fromm lo dice bellísimo, en el ser o en el tener. O sea, mi éxito es tener cosas, pues entonces habrá gente que ya la hice, como dicen, y otros que nunca la voy a lograr. En cambio, el ser, todo el mundo puede ser, puede lograr. Yo tengo por ahí escrito, porque escribo todo el día escrito, que digo, del ser al saber ser. O sea, Exacto. Y del ser que soy a darme claro, cuenta de todo. claro, cuando hablamos de ser, tendríamos que también plantear el hecho de ser desde mi esencia o ser Claro, desde o ser desde mi yo menor, porque puede haber una gran confusión ahí, porque yo puedo claro. decir, pues es que estoy siendo un poquito como tu bisnieta, ¿no? Es que estoy siendo Ujú, de mi cuerpo, mis instintos, o estoy siendo desde la memoria de todo lo que yo soy. Y claro. elijo esta percepción más alta de mi ser para Ujú. expresar mi conexión, mi amistad, mi creatividad. Y, es que allí llegamos a cuál es nuestro problema, creo yo, como seres humanos.
estamos inmersos en la dualidad. O sea, todo es dual, necesariamente. Si no hubiera gravedad, todos los planetas tocarían. O sea, ahí está la acción de la gravedad, ¿no? ¿En dónde está el darnos cuenta? El darme cuenta de esto que hablábamos hace un ratito. Mi universo interior me dice, el universo exterior me expone. ¿Dónde está nuestro ser? Puede irse por el yo egocéntrico. Y eso está muy ahorita por todos lados. El yo egocéntrico, que yo soy, yo hago, yo valgo y lo demás me va a sorbete. O el darme cuenta de que yo soy algo más que este yo, ese ego. El ego es muy necesario, porque gracias al ego tenemos muchas de las cosas, pero no es nuestro jefe, no es nuestra guía. Yo puedo trascender al ego. Y aquí entramos a otra dualidad que también por ahí manejo en el libro, que es la sombra y nuestra sombra. La sombra y la luz, somos luz y sombra. Si no lo fuéramos, no seríamos lo que somos, ¿sí? Entonces, Oye, por cierto, ¿verdad? hay un tema que es el de comprender que en la sombra está la substancia y está la potencia de luz más grande. Eh, Esto Háblanos lo de... maneja Sayoli. A Sayoli lo maneja muy bonito, porque se distingue de Freud, en que para Freud lo inconsciente, que sería la sombra, es todas nuestras funciones que no somos conscientes de si respiramos, olemos y vemos. Pero, sino que también todo aquello que me estorba, que me molesta, que no quiero ser, o sea, es negrurita, puro negrito, ¿sí? Curiosamente, a Sayoli en su esquema, arriba pone el superconsciente, el sobreconsciente, no recuerdo el nombre exacto, pero es un Supraconsciente, sí. consciente, supraconsciencia, sí. La supraconsciencia es precisamente darme cuenta de que eso que tengo ya en el fondo, también hay cosas buenas. También yo digo, tenemos tesoros y trebejos en el subconsciente. Y en la medida en que me voy dando cuenta, otra vez volvemos a la conciencia de que el self no es el yo, el self es el ser yo mismo, como lo diría Rogers. Soy yo mismo, en la medida en que me doy cuenta de que soy un ser que habla, que se mueve, que piensa, que siente. Y el ego le da la vez que para que seas necesitas comer, necesitas dinero, necesitas X. Y ahí es donde tenemos que trascender al ego, que lo trasciendes en el momento en que te das cuenta que eres una persona que funciona plenamente, consciente de tus dimensiones y de que eres un ser social. Entonces, el ego no lo tenemos que desechar, que nos permite sobrevivir, pero no es el que rige nuestros. Hablando de resolver necesidades y de nutrir, estaba pensando qué tan interesante y qué tan nutridor es acercarse a quienes coinciden en esta búsqueda de lo trascendente. En tu libro es muy bonito ver cómo te nutres también de estos que han precedido en el camino, un Rogers, un Ken Wilber, un Fromm, en fin, un Ramdas, un Timothy Leary, etcétera. Es que, bueno, entonces tendríamos que hablar mucho de esto. Son Tenemos los amigos, amigos ¿no? del alma, Sí, son los sí, sí, verdaderos amigos. exactamente. Y también es preguntarme por qué los leo. Los leo para saber y presumir de que sé, o los leo porque me están llenando. Los veo porque me hacen vibrar, porque de alguna manera coincido con su pensamiento y me abren otras puertas, otros horizontes, aunque hayan vivido 1000 años antes que yo. Y puede Claro, ser Buda, leer a sí. Buda, leer la Biblia y leer a los cuánticos ahora, o sea, eh, toda esta búsqueda, ¿por qué lo haces? Yo tengo muchos guates que lo hacen para ganar premios, para ganar menciones honoríficas,
a lo mejor el premio Nobel o alguna de estas cosas. Y otros que vibran como yo cuando lees, o cuando escuchas, o cuando compartes, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, que es muy distinta la sensación. Una está centrada en el tener, la otra está centrada en el ser. La música del alma es La apasionante. música, ¿no? También, o sea, la música es algo impresionante. Ahora me ha dado por hacer unos videos. No tengo, no tengo muchas habilidades técnicas, pero hago unos videos muy cortitos sobre ideas de esto, ¿no? Y todo lo que hago es imágenes y música. No hablo. Imágenes, música y una o dos palabritas, ¿no? Y son como, yo le llamo las cápsulas, ¿no? De alguna manera, que nos permiten entrar en ese mundo interior, en ese universo interior, que es en donde se viven las experiencias, ¿no? Sí, sí, yo te hablaba hablando de esta nutrición, que justo te decía que además de comer para nuestra biología, esta nutrición del alma y esta música del alma que se vive en la resonancia con quienes tienen una mirada similar, un enfoque similar. Claro. Pero qué bueno que también traemos el aporte de la belleza de la vida, cómo la belleza Ujú. nos eleva, la belleza de la música, de la danza, del teatro, Claro, llenarse de eso es también una forma de nutrir esta mirada. claro. Que es otra de las necesidades que pone Maslow cuando te habla ya de la trascendencia, no te habla únicamente de espiritualidad, te habla de ese contacto con la belleza, ¿no? Y cómo puedes descubrir la belleza en todo lo que es y todo lo que se hace, ¿no? Desde la naturaleza, que nos ofrece cosas bellísimas, hasta el ser humano, que también es una obra de arte como tal, ¿no? Te Sí, digo, los seres humanos son obras de arte originales de la naturaleza, no hay dos iguales. sí, eso también lo explicas muy bien en el libro, a partir Ajá. también de tu abuelo, como También, nadie es igual a nadie. Y nadie. hablando de la experiencia, te voy a decir, Ana María, que a mí la experiencia que más me apasiona es la experiencia de la intimidad del alma. Ajá. Esta resonancia con otro ser que se puede experimentar en una charla como la que tenemos Ajá. o en una experiencia compartida de la vida, pero creo que una manera también de experimentar la intimidad es leer Ajá. a ese otro ser humano. Por ejemplo, leerte a ti en este libro La espiral de la conciencia, de la fragmentación a la unidad. Yo estoy Ajá. segura de que quienes lean tu libro van a tener una conexión muy importante contigo, pero especialmente consigo mismos. Claro, claro. Eso es un poco la idea. Y en este libro voy a entrar un poquito en esto. Creo que es la primera vez que me expongo. O sea, no hablo mucho de lo que creo, hablo mucho de lo que pienso, pero hablo mucho de lo que soy. Y yo creo que cuando compartes lo que eres, lo que provocas es esta unión de conciencias, esta unión de almas, ¿no? Como que hay una conexión ahí importante. Y a mí sí les digo que en ese libro hice algo así como un striptease, y es que de esto de lo que creo ser en este momento, ¿no? Y eso creo que es un grandísimo regalo, esa vulnerabilidad, esa apertura que Ajá. tienes, esto que es, creo que es una de las características de los despiertos. ¿Te acuerdas cuando Maslow habla, bueno, todos ellos, también Rogers, en Claro, fin, cuando se habla de la experiencia del despierto? ¿No? En la tradición zen se dice que los seres antes de despertar andan muy confundidos, están inquietos en el café, en el mercado, que cuando se iluminan bajan al mercado y tienen una experiencia absolutamente natural, ¿no? exacto. Y sí. Uno de estos grandes maestros que dice, cuando has despertado al ser que eres, en todo lo que hagas va a ser una experiencia espiritual. Puedes lavar los trastes, ir al mercado, ir al cine, mientras estás en este aquí y ahora, presente contigo mismo, estás siendo un ser espiritual, porque es nuestra esencia, ¿no?
Y ayer cuando entras en contacto con la gente que vibra con lo que tú vibras, ¿no? Porque hay gentes que te escuchan o que tú escuchas y que puede ser muy interesante, pero no te llevan a vivir ninguna experiencia. Te quiero preguntar por una de las etapas de la vida que más asusta en el mundo de hoy, que es vivir plenamente la vejez, con todo y lo que la vejez trae. Estaba Claro, escuchando hace poco una entrevista a una periodista catalana muy, muy rebelde, Maruja Torres, no sé si la conoces, claro. y Ujú. se quejaba un poquito de la etapa de la vejez, y digo yo que asusta mucho y no, no entiendo yo del todo por qué, dado que creo que es una etapa de realización, es una etapa de expansión plena de la conciencia. Pero quiero que Sí, nos regales cómo la vives tú, cómo la ves tú. voy a volver a la dualidad famosa. Y yo digo, yo me siento joven por dentro, pero mi cuerpo no lo sabe. Entonces, esta juventud interior que nadie ve más que yo, de alguna manera es la que me sigue dando ganas de seguir trabajando, de tener que hacer algo, ¿no? Algo no por mí, sino algo que funcione, algo que ayude, algo que nos dé luz a todos. En ese sentido, es mi parte de luz. Pero cuando entro en la otra, que son todas las limitaciones físicas, las cuales tú ya sufriste, o sea, ha sido un problema el poderlo comunicar, de darme cuenta, digo, ya no puedes caminar, ya no te puedes mover, te invitan a algún lugar y vas en silla de ruedas y te sientes discapacitada, eso cuesta trabajo, eso cuesta trabajo. Mi lucha actual es esa, es decir, acéptate tal cual, o sea, eh, valora toda la parte interna y no le des tanta importancia en el resto, ¿no? Aunque te duela físicamente y lo que quieras, no soy eso. Y esto es lo que a mí, no soy un cuerpo enfermo, no soy un cuerpo limitado, no soy una mente atorada con cosas de fórmulas y tal, como no es libre, ¿no? O sea, un libre de un interior que es joven. Y lo que es joven, pues es el espíritu, porque ese no tiene tiempo ni espacio. Entonces allí es donde hay que colocarse, a estas alturas del Oye, partido, ¿no? oye, creo que una de las cosas creo que una de las cosas que generan mucho temor a la vejez, una es esta que tú planteas, esta como dificultad corporal, ver el envejecimiento del vehículo biológico, y también hay una forma de preocupación por la muerte, Claro, por lo que va claro, a suceder. Pero tú eso lo claro. exploras también muy bien en tu libro y me gustaría también que Por nos supuesto. cuentes cómo lo ves. Yo digo que mientras más vas acumulando años, te vas acercando más a un final, lógico. Y ese final lo puedes ver con terror o ese final lo puedes ver como liberación. Y vuelvo a mi abuelo. Mi abuelo decía que la muerte no era ese horrendo personaje que nos han presentado, sino que era una amiga cariñosa que nos estaba esperando para darnos la libertad que necesitamos. Si nosotros vemos la muerte como una capacidad de trascender a otra dimensión, la que sea, puedes creer en el cielo, puedes creer en la energía, puedes creer en lo que quieras. La energía se transforma en algo, no se destruye. Entonces yo ya a estas alturas del partido, vuelvo a repetir, la muerte no me da nada de miedo, es más, de repente, hasta cuando se me antoja conocer a ver qué hay allá, no me quiero morir todavía, pero cuando me toque lo único que sí me da sustito es cómo va a ser, en qué momento me va a doler, no me va a doler, y eso, si lo pienso, me asusto, pero si permanezco en el aquí y en la ahora, no me asusto. Otra cosa que yo he visto es que nuestro proceso de vida es un proceso de muerte y renacimiento. Morimos una forma de ser para renacer a una forma distinta de existencia. El niño
muere y renace un adolescente y ahí vamos. Yo me voy a morir algún día físicamente, voy a dejar este vehículo al que agradezco que me ha transportado muchas partes, voy a agradecerle a la mente que me ha permitido aprender un chorro de cosas, a todas las personas que llevo en el corazón, a las que amo, me voy a desprender, eso es terrible, el desapego, me voy a desprender de todo eso, ¿para qué? Para trascender, para Pa- Para llegar a una seguir, existencia desconocida. bueno, digamos que la expansión de la conciencia tiene que ver con ir hacia lo desconocido, es Claro, seguir la espiral. exacto. Y esa Oye, espiral de muerte y renacimiento se tiene que dar a otra dimensión, ya hablemosla claro, como la tenemos, ¿no? bueno, Claro. habría, como tú dices, habría aquí muchísimo que hablar, pero quiero, bueno, quiero hacerte una pregunta un poco de juego. A ver, De los arquetipos del final de la vida, que serían el mago, el sabio, el rey o el bufón, ¿cuál elegirías para ser el paraguas de tu experiencia ahora? yo creo que es sabio. Y digo es sabio no porque la sabiduría me parezca algo que puedes, no sé cómo presumir de ella, pero porque el organismo es sabio en su naturaleza. Y el organismo es sabio y tan sabio que nos va permitiendo crecer. Entonces, ¿cuál tiene que ser su paraguas o cuál tiene que ser la cúpula? Pues el sabio. Porque el mago hace cosas bellísimas, ¿no? Sin duda alguna. Pero yo me iría por el sabio. Y este lo tenemos ahora. Sí, sí, pero me llama mucho la atención hablando también de otro de nuestros amigos que han marcado senderos maravillosos, Jung. Me parece muy ¿Ya ves? interesante esta propuesta de asumir estas imágenes arquetípicas para entender que en esta espiral de la conciencia de la que tú ahora nos hablas en tu libro, hay mucho que descubrir, muy, muy gozoso y muy Claro, expansivo y que el claro. cuerpo puede arrugarse, pero el alma puede aprender y divertirse Así en es. esa Claro, expansión. claro, claro. Yo veo mucho los arquetipos como las famosas subpersonalidades de Asa Jones. Sí, sí, Asa Jones te va dando subpersonalidades, no todas, porque tenemos millones de satélites que están alrededor de nuestro ser, pero sí los arquetipos caben perfectamente dentro de esas subpersonalidades. Todos tenemos algo de mago, de diablo, de todo eso, todas esas cosas, ¿no? claro, claro, La claro. cosa es que Sí, no somos nada de eso. así es. De hecho, en el Claro, libro, una de las cosas que quiero destacar es que resumes muchas imágenes, muchos diagramas que ujú, concentran toda esta visión y este nuevo paradigma, este paradigma en donde el ser humano y su vida son más que simplemente sobrevivir y tener cosas. Hay mucho que claro, descubrir, que vivir, que claro, experimentar claro. en esta vida. Sí, y en esta vida lo que vamos haciendo es vamos sumando, no es restar, es sumar. Sumo esto que soy con esto otro que aprendo, con esto otro que aprendí, con esta experiencia. Entonces es ir sumando, sumando hasta llegar al infinito. Claro, que en tu libro también recuerdas que no se trata de sumar, se trata de la sinergia que hace que la suma de Claro, esto y aquello acaba siendo mucho más, ¿no? La sinergia exactamente, es mucho más que la suma de las exactamente. partes. Bueno, Claro, claro. bueno, cuéntanos qué es lo que más te divierte, qué es lo que más gozo te da. Y en ese momento de mi vida, bueno, Sí, siempre fue baile. O sea, para mí la danza fue parte de mi vida y sigue siendo, nada más que ya no más puedo danzar en mente, no en el cuerpo. Pero esa me hace feliz. Ver la danza, la música, Beethoven me vuelve loca, pero ¿qué me hace feliz en este cuerpo, en este estado que estoy? Te puedo decir que mi familia, mis hijos, mis nietos, el tener
de todas las edades. O sea, mi hija mayor tiene 66 años y mi nieta menor tiene 17 y mis bisnietos están entre los 12 y el año de nacidos, ¿no? Entonces tengo toda una gama de seres de quienes todavía aprendo y a quienes disfruto enormemente. Digo, lo digo. Y si con ellos Bueno, puedo ver música, puedo tener música, puedo ver danza, pues ya el estímulo, ¿no? O sea, pues me imagino que esa dicha se multiplica enormemente en esa conexión humana que siempre nos asombra, siempre nos llena de nuevas experiencias, ¿no? claro, claro. Sí, no Bueno, puedes dejar pues fuera amigos, amigas que se vuelven hermanos, ¿no? O sea, así es, así es. Yo digo que la amistad es un vínculo precioso. De hermoso. esta, tú dijiste hoy en la entrevista, hablabas de la esencia, de esta que hablaba tu abuelo, la chispa divina que se introduce Ajá. en la concepción y que define lo que somos y que se muestra en toda esta ilusión que aparece en el cuerpo y en las experiencias. Hablabas del amor y creo que el amor es algo fantástico que sucede adentro nuestro y que si entendemos que el amor no hay que buscarlo, sino que hay que entregarlo, la cosa se vuelve mucho más fácil. Claro, Y, y, ha- claro, y hay en la amistad mucho de ese mucho, amor sin mucho. dependencia, sin control, sin juicio, sin Muchísimo. demanda. Claro. Sí, así es. Ujú, ujú, sí. Los grandes Bueno, amigos. pues yo agradecerte este tiempo, esta maravillosa conversación y bueno, recomendar a todos los que nos están ahora viendo y a los que nos verán, recomendar que se vinculen con amigos vibrantes y que lo pueden hacer muy bien contigo leyendo La espiral de la conciencia. Y te felicito muchísimo por este libro, por tus logros, por tu presencia y cierro con lo que empecé. Me parece modélico, Ana María. Me parece que eres un espejo maravilloso en el que hombres y mujeres nos miramos con mucha esperanza y con mucha admiración. Ayer en nuestro chat te decía yo que hoy nos veríamos, no en la entrevista, sino en el entrevernos, entrevernos. Y yo creo que eso para mí ha sido un regalo el día de hoy que te agradezco enormemente, que me hacen sobrar también y que me encanta poder compartir contigo en todo momento. Te agradezco Sí. tu auditorio y estoy a tus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora, amigos, a Cuentos sin cuento. Y aquí estamos, en Cuentos sin cuento, con una preciosa historia. Se llama La vida no es más que un sueño. La historia cuenta que había una mujer muy inquieta porque no comprendía por qué los seres iluminados, los seres despiertos, que habían descubierto todos los secretos de lo sagrado, podían seguir viviendo en el mundo habiendo en él tanto dolor, tantas guerras, tanta hambre. No lo comprendía y estaba muy inquieta. Y decidió que quería aprender a ver quién le podía dar una solución a su inquietud. Y fue con un gran maestro famoso en su ciudad. Y fue a verlo y le contó su preocupación y le dijo: esto yo no lo entiendo, ¿cómo puede ser que una persona despierta pueda estar tranquila en el mundo y comer y beber? Y no lo puedo comprender. Y entonces el maestro le dijo: imagínate María, que sueñas y sueñas que vas en un barco y que hay una gran tormenta y que entonces algunos se caen del barco y se mueren y otros chocan con el cascarón y se dañan y que es una tragedia y que finalmente todos acaban muertos. ¿Tú querrías volverte a dormir y soñar lo mismo? ¿Eso es lo que tú elegirías?
Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado y el cuento se llama La vida no es más que un sueño. Nos vemos el próximo jueves.